Hoy vamos a hablar sobre el principio de devengado. Para eso es importante tener en cuenta la definición. ¿Qué es el devengado? La acción de devengar alude a contraer el derecho a recibir alguna retribución por brindar un servicio, desarrollar un trabajo o algún otro título. Puede decirse que un devengo es un derecho contraído que aún no ha sido cobrado o una obligación adquirida que aún no ha sido abonada. La nueva definición del devengado señala que para considerar un ingreso o gasto como devengado en un determinado ejercicio, se debe determinar el hecho sustancial, es decir, la existencia de un derecho u obligación respectivamente. Lo segundo es que el hecho no tiene que estar condicionado. Y lo tercero es que este hecho nace independientemente del cobro. Y por último, que la contraprestación no se sujete en todo o en parte a un evento futuro. Existen tres complicaciones en el principio del devengado. La primera es que hay que advertir que la nueva definición puede generar problemas para algunas empresas, en particular cuando se debe sustentar ante SUNAT lo adecuado. La segunda es que las empresas que prestan servicio tendrán otras complicaciones, pues, por ejemplo, se tendrá que distinguir entre prestaciones de grado de realización o de ejecución continuada. Un tercer tema de preocupación es que no se ha establecido una disposición transitoria que permita la correcta interpretación de los casos específicos. Si estas problemáticas no se resuelven, en el tiempo se podrían generar muchos casos para el Tribunal Fiscal. Historia del devengado. Hay que remontarse al año 1994 para conocer la historia del devengado del Perú. En dicho año se dictó el decreto legislativo número 774, que estableció que los ingresos y gastos se reconocen en el año calendario en que se devengue. El problema fue que nunca tuvo una definición propia del devengo en dicha norma. Por ello, fue el Tribunal Fiscal, órgano administrativo, que consideró que para determinar el devengo se recurre a los conceptos de la doctrina jurídica y posteriormente sobre la base de las normas contables. Ahora viene el tema contable versus jurídico. En el marco jurídico de renta es un devengo en el momento en que nace el derecho a percibir una renta, es decir, que surja la obligación de realizar un pago. Esto quiere decir que no existe relevancia si hay o no ingresos o percepción, sino que es suficiente que se adquiera el derecho a percibir una renta, la cual es considerada imputable para un ejercicio determinado. En el marco contable, la imputación de acuerdo al criterio de lo devengado se produce cuando se incurren ingresos, costos, gastos, y no cuando se cobran o se pagan. En otras palabras, los efectos de las transacciones deben reconocerse cuando ocurre y no cuando se paga o se recibe el dinero. Las modificaciones de devengado se dieron el 13 de septiembre de 2018, ya que se publicó el decreto legislativo, el número 1425, cuya finalidad es establecer la definición de devengo para efectos del impuesto de renta, lo cual entró en vigencia el 1 de enero de 2019. Dicha definición se basa prácticamente en determinar en qué el ejercicio fiscal se debe reconocer los ingresos y gastos para poder determinar el impuesto de renta. Para efectos de la ley del impuesto de renta, se entiende que los ingresos sean devengados en cuanto se producen los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho de obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, con la independencia y la oportunidad en que se cobre. Sin embargo, cuando la contraprestación o parte de ella se fije en función de hecho de que se produciera en el futuro, se considera devengo cuando el hecho ocurre. Bueno, yo voy a hablar acerca de los casos prácticos con respecto al caso de compra. Se sabe que esta compra se realizó en el mes de noviembre del 2019 y se pagó en el mes de abril de 2020. La cuestión es de cuándo nace la obligación tributaria de esta compra. Si bien es cierto, con respecto al concepto de devengado, independientemente del cobro o pago, este se tiene que registrar en el 2019 cuando se adquirió la compra. Otro caso que habla acerca del impuesto sobre bienes, se sabe que este se tiene que devengar el 1 de enero, pero sin embargo la fecha de pago de este es el 15 de abril. Por lo tanto, este sí se devengaría el 1 de enero, ya que independientemente del pago del impuesto sobre bienes, este se ejecuta el día 1 de enero. Y por último, con respecto a los activos fijos, se sabe que Transportes Vereda adquiere una flota de camiones el 1 de enero para realizar sus operaciones. Sin embargo, se sabe que hubo un inconveniente con respecto a la emisión del comprobante de la factura en este caso, que se emitió un mes después. Pero el devengo nace el 1 de enero, ya que es cuando se vendió la flota de camiones. Gracias.